A pesar que es un CS3, no se compara con el CS4. Entonces ya tenemos nuestro modelo abierto una vez más, ¿o no? Ahí lo lleva. Ok, entonces, lo que habíamos llegado a la clase pasada, para ver resultados rápidos hacia el final, quitamos nuestros controlitos de malla, ¿no? Y exageramos el gráfico de desplazamientos para ver qué le pasaba a nuestra pieza. Vale. Entonces, estamos viendo que y llegamos a la conclusión que son falta restricciones. Teníamos una pieza al frente, pero que al final resultó no estar en contacto con nuestra otra pieza, con la pieza en T, y por eso tenemos esos desplazamientos tan grandes. Lo que vamos a hacer es poner restricciones, algunas condiciones de frontera esenciales que nos funcionen en lugar del contacto, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de condición de frontera considerarían sería la adecuada para poner ahí? ¿Cómo ven? ¿Qué creen que ayudaría a que ya no se hiciera lo cabrón? Porque lo único que se supone nosotros deberíamos ver, si hubiese existido el contacto con otra pieza, es que se deslizaba, ¿no? Dentro de ella. ¿Qué condición de frontera nos va a ayudar a hacer eso? Frictionless, ¿no? Que permite desplazamientos tangenciales. Si vamos a aplicar frictionless sobre un frictionless support en... No, por condición de frontera, no condición de contacto. Como una condición de frontera, un frictionless support. ¿Sobre qué caras aplicamos frictionless support? Sobre una de las de la T. Agarra una de la T. ¿Qué caiga? ¿La que cae? ¿Ustedes? ¿Yo qué? A de arriba. A de arriba dicen. Pero aquí. No, pero ¿sobre qué cara o cuál? Digan de ella. ¿Sobre cuál? El cuadradito va a pasar. ¿Al frente? Es que de todas maneras cuando la coloca del lado de la de arriba, se lleva también la parte de la... Bueno, ¿pero a qué se refiere con arriba? ¿A esta? a la arriba. Exacto. A ver, seleccionamos esa entonces. Ok. ¿Con esa será suficiente o necesitaremos otra? ¿La opuesta también? Ok, entonces también la opuesta. ¿Todo el cuadrado? Todo el perfil. Entonces a los lados arriba y abajo. Órale, ya está. No, pero esa letra tal vez es así, ¿no? Por eso, esta y esta, ¿no? Esta y esta, pero decían que también las otras dos, ¿no? Las laterales. así. Ándale, esa mera. Fíjense support sobre todas esas caras para lograr ya el desplazamiento rectilíneo, ¿no? Ya no se desvíe de la línea recta en el desplazamiento. Deberían ser 4 caras en total. Ok.
Entonces apliquemos nuestro frictionless support. Volvamos a resolver, por favor. Volvamos a observar ahorita el total deformation. What the fuck? Es una ballesta. Está muy exagerado, vamos a quitarle un poco la exageración al resultado. No, tampoco escala real porque tampoco nos vamos a anotar. Autoescala, denle autoescala. Pero igual se pasa. Ya no lo toques, cabrón. Tú lo destruyes, güey. Ah, no más te quiero escalar. Ahora sí está más rápido todavía, güey. Vamos a ver desde Y. A ver desde Y, no. A ver, dale Y. Sí, aléjense. Ahí está. Igual, Víctor, sí. ¿Qué está pasando ahora? Ahora está como está haciendo así, güey. Todos deberíamos ver un efecto parecido al que está en pantalla, Pronto. que es como Algún día. si la pieza que es la biela se estuviera separando ahora, ¿no? Ahora es la que está bailando. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Dadas las condiciones de contacto. Las dos relaciones de contacto entre el eje de la primera pieza, que es como el cubito con el cilindro, y la biela, tanto de la biela con el cuadro pequeño, el que desliza sobre la T, ¿qué tipo de condición de contacto pusimos ahí? Creo que fixo. Hemos puesto contactos sin fricción, si mal no recuerdo, ¿no? ¿O no? Frictional o frictional, es algo así, Frictional. ¿no? Tenemos el frictional, recuerden, con frictional, El que se recorta. ¿Sabes? de los ejes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Observen ahí, la relación de contacto que me implica que cuando las caras están ahí en contacto, pues sí, evidentemente va a haber una rotación, ¿no? De una pieza sobre otra, etcétera. Pero vean, dadas las condiciones de carga y las fuerzas de reacción que empieza a haber, pues se produce un deslizamiento y la pieza tiende como a salirse de su posición. Y no hay nada que lo detenga, porque está el contacto, está esta pieza y está agarrándolo, pero empieza a haber cargas, empieza a deslizar, se puede zafar. Y también nos hizo falta ahí otra condición de frontera para evitar que la pieza se saliera de su lugar. Entonces vean cómo, para hacer una buena restricción de un ensamble, a veces es necesario no solo la relación de contacto, sino combinarlo con condiciones de frontera adecuadas para hacer la limitante cinemática, ¿no? Y evitar movimientos ahí deseados. Entonces lo que tendríamos que hacer, y nos puede funcionar otra vez, pues bien el frictionless support, ¿no? Sobre la biela, pero ¿qué voy a querer yo? Nada más no quiero que se salga de los ejes. Entonces puedo aplicar un frictionless support, a lo mejor, si roto un poco la pieza, algo, mejor sobre esta cara, ¿no? Y la que es opuesta, como para decirle, ay, aquí hay una retención, ¿no? Como no hay otra cosa que me detenga ahí, no hay un contacto con otra cosa que evita que se salga de su lugar, necesitaríamos nosotros restringirlo, ¿no? Geométricamente no hay restricción en el modelo, nosotros lo restringimos ahí a mano. ¿Qué pasó? Que no hay forma de restringir, por ejemplo. Simplemente este no se sabe. O sea, Como relación de ensamble, no. ¿Qué le dio? Mira, una idea. Buenas noches. Realmente como que tiene todos los movimientos libres. Y se da con condiciones de frontera, ¿no? Los contactos.
Yo aprendí a manejar ANSYS con Pad. Bueno, así. ¿No traes más? ¿Quieres más? ¿Tres más? Ya lo intenté. También pegado. ¿Sí? Pero estaba ya. Traigo uno, pero no tiene esta Sí, revista. mira, aquí Traigo uno, pones el pero tipo no. de. ¿Cómo quieres que comporte tu mouse con el pad? Por ejemplo, aquí no tengo uno, pero no tengo la bolita. ¿Lo quieres? Es de lo útil. Oh. ¿Quieres o no? Pues a ver. Pero es Bluetooth. Es Bluetooth. Ah, no, güey. Eso va a mandar la verga el mío. Ah, de hecho. Así, güey. Así de. Voy a ser de los chingones. Déjale pongo pausa esto para que se grabe todo lo que está. Entonces, ahora tenemos este modelo. La imagen se ve exagerada, como siempre. Vamos a darle, por ejemplo, escala 0.5 al automático. Es un poco más reciente. Si nos vamos a nuestro gráfico y animamos nuestro caso de carga, se nota un poquito ya en nuestra aplicación de carga, ¿no? Como si efectivamente se van transmitiendo las cargas entre todos nuestros eslabones. Pero lo que quedamos que vamos a ver el día de hoy era cómo calcular fuerzas de reacción en las regiones de contacto. Puede llegar a ser útil. Entonces vamos a darle tantito pausa a nuestra animación. En Solution, ya saben, insertamos clic derecho, insertar, buscamos Proof, igual para ver fuerzas de reacción. Agregamos, por ejemplo, una fuerza y agregamos un momento de reacción aparte. Dentro de Proof, insertamos una fuerza de reacción y un momento de reacción. Bien. Vamos a configurar cómo queremos que se grafique. Vamos primero al Force Reaction. En la ubicación, en lugar de condición de frontera, vamos a modificarlo y vamos a ponerlo en región de contacto. Ahora me va a preguntar en qué región de contacto quieres que grafique. Vamos a ubicar, ¿qué será? Aquí, entre estas dos piezas, el primer contacto entre la pieza que es el cubo y la que sería la piel, ¿vale? Ubiquemos cuál es ese contacto. Y ahí le decimos trabaja y Force Reaction. Y ahí mismo vamos a decirle que calcule también el momento, por favor. El momento de reacción. ¿Cuál fue el segundo? Un momento. Ah, no, fue el primero. Ese. Ajá. ¿Y luego ya? Pues sigue con el signo de interrogación. Aquí igual por área, ¿no? Bueno, contacto. Entonces vamos a pedirle que calcule fuerza y momento de reacción justo en la zona de contacto. Siguiente punto. Tienen un signo de interrogación aquí. Eso implica, ya saben que algo va a chocar, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos modificar algo en los parámetros de la solución para que nos calcule los momentos y fuerzas en las regiones de contacto. Pues vayan a Análisis Settings, por favor. En Análisis Settings busquen Output Controls. En Output Controls, número 1, cálculo de fuerzas nodales, díganle que sí haga el cálculo. Nodal Forces, digan yes, cambien a yes. Y después algo que dice Contact Miscellaneous, también cámbienlo a yes. Eso ya hace que se puedan calcular las reacciones en las regiones de contacto. Nada más estos dos. En Análisis Settings, Output Controls, Nodal Forces y Contact Miscellaneous. Los ponemos como yes. Por default no se calcula. Si ya quisieran esos cambios, pueden ejecutar. Sol. Ay, error a la chingada. ¿Sí? Sí.
Ya los compusiste, hombre. ¿Qué pasó? ¿Calculó o no calculó? Nada ahorita. Vamos a hacer un cambio. Agarren en esa primera región de contacto, donde queremos calcular los contactos, vamos a ubicarla arriba nuestro arbolito. Ahí está, ya lo ubicamos. Vamos a ver, vamos a cambiar el tipo de contacto de frictional. Vamos a intentar ponerlo en bounded, por ejemplo. Y vamos a volver a calcular. A ver si sigue el mismo error. Ahora sí corre. Vamos a los resultados y que nos muestre la fuerza y el momento de reacción. Suena lógico que nos haya mandado un error cuando teníamos el cálculo de resultados sobre un frictional o un frictionless dadas las condiciones que tenemos, ¿no? Porque ¿qué fuerza de reacción se va a dar si se permite deslizar y si se permite separarse a las caras? Eso es lo que limita el cálculo. Ahí el software dice, pues no, voy, ahí no voy a calcular nada. Necesito una condición tipo bounded o una tipo no separation para poder hacer el cálculo ahí. O tal vez una ROP para calcular momentos, una de fricción infinita. Entonces, ahí sí ya nos muestra la fuerza de reacción y muestra un momento, por favor. Gracias. Nos muestra momento de reacción, sus componentes X, Y y Z. Y el total, que nos dice que es 0.55 newtons metro. ¿Quieres comprar la paleta, Pablo? Sí, pero no listo. ¿Salió muy diferente? Pues el lunes yo creo. ¿Qué hiciste cuando recibiste el mensaje? Olvídala, ya llegó. ¿No puedo venir? ¿Sí? Eso te ignoró, Qué mierda. te ignoró. Vamos a ver si depositaron la beca. No, Entonces, bueno. yo la quiero ver hoy. Yo voy a ir. Vamos Gracias por romper mis sacando, ilusiones. Cosas del manejo con ensambles, ¿no? Ya vieron cómo importante, buena restricción del modelo para tener buenos resultados, eso es importante. Entonces ustedes siempre que vayan a analizar, un ensamble, dense cuenta si las condiciones de contacto son suficientes para restringir los movimientos deseados. En este caso no eran suficientes, entonces tuvimos que nosotros agregar condiciones de frontera extras para complementar y tener un comportamiento más parecido al deseado, al que se buscaba. A lo mejor si geométricamente se restringen todas las piezas entre sí y ya con las puras relaciones de contacto se puede lograr, pues excelente, ya nada más procedemos con las puras relaciones de contacto. Pero siempre revisar eso bien en el momento de generar el modelo antes de intentarlo resolver y empezar a volverse loco, ¿no? Y número 2, bueno, el cálculo de fuerzas y momentos de reacción en las regiones de contacto, eso puede, les decía yo, llegar a ser útil a lo mejor para hacer un cálculo posterior, ¿no? Saber las fuerzas de reacción, momentos de reacción que van a aplicar ahí, incluso por ahí a lo mejor como auxiliar para la selección de un motor o algo por el estilo puede servirnos este tipo de cálculos. Entonces ya tenemos aquí construido un estudio de un ensamble. Como verán, ahí al estar en estudio estático no es tampoco una cosa muy diferente a lo que ya habíamos hecho. Bastante similar. Bien, ¿qué vamos a proceder ahora? Vamos a empezar un proyecto nuevo, por favor.
¿No está? Así no tienes red. No tienes red. Aquí está todo. ¿Qué ojera? Está divertido. Mira, por ejemplo. Me traumó esa madre con Campo Fuentes, la chingada con... ¿Ibas en el mismo grupo, güey? ¿Mande? ¿Ibas en el mismo grupo? No lo recuerdo. Tuve dos, güey. Pero el primero fue... Pero, Y luego esa materia, ¿no? La mierda. vamos a empezar con insertando un estudio estático estructural y vamos a editar la geometría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo construir un estudio de pandeo de elementos estructurales, ¿vale? Para hacer el trabajo de análisis de elementos estructurales, que ahorita empezaremos con pandeo, después veremos deflexión y ya después veremos estudio de estructuras, vamos a utilizar cuerpos de línea básicamente. ¿Por qué vamos a utilizar cuerpos de línea? Uno, porque es mucho más fácil para la computadora resolver sobre cuerpos de línea, ya que la discretización se resume a líneas, pedazos de líneas. Eso quiere decir que vamos a tener menos nodos. Sí, sentido. Por fuerza tendremos un problema de menor magnitud con menor número de incógnitas a solucionar. Esa es una razón de usar cuerpos de línea. Segunda razón para usar cuerpos de línea para ver el estudio de elementos estructurales o de estructuras en general. En estructuras es muy común encontrar elementos que trabajan a flexión, ¿vale? ¿Estarán de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, bueno, vamos, ahí está. Trabajan a flexión. ¿Qué pasa cuando trabajo a flexión? Cuando ustedes hacían sus ejercicios de mecánica de materiales, cuando llegaron al tema de deflexión de vigas, les pedían típicamente encontrar cosas comunes, ¿no? Encuentre el esfuerzo máximo, encuentre la deflexión máxima, encuentre el ángulo de deflexión máximo. ¿Recuerdan todas esas cosas? Vagamente, aunque sea el nombre, ¿no? Sí, eso. Con eso le empezamos, Algo hay de eso. con eso le empezamos a armar. Ok. Entonces les pedían, encuentre la deflexión máxima, encuentre el ángulo de deflexión en tal tramo de la viga, ¿no? ¿Qué hacían para poder encontrar eso? ¿Qué métodos utilizaban? Dice unos de integración, ¿no? Les enseñaron el muy clásico método de la doble integral. Que como hijo de la chinga, cómo rompe las bolas, ¿no? Cuando uno empieza a aprender doble integral, ¿no? Porque se confunde uno, que si la reacción aquí, que si aquí hay reacción y aquí ya no hay reacción, qué pedo, ¿no? Y ahí depende de quién se los explique, pues se hacen más bolas, ¿no? Lo que se deben de acordar tal vez cuando medianamente vieron la luz en ese tema, que por lo menos fue para su examen parcial, ¿no? Seguramente intentaron estudiarlo. ¿Qué relación guardan la deflexión máxima o la deflexión en general, la deflexión de la viga, con el ángulo de deflexión de la viga? Con uno es máximo lo que sea. ¿Qué más? De ese método de la doble integral. ¿Qué se encontraba primero? ¿El ángulo o la deflexión? El ángulo. ¿Y después qué se le hacía al ángulo para encontrar la deflexión?
se derivaba de acuerdo ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? Se integraba, perdón, se integraba. Se integraba. Lo relativo. El ángulo de deflexión es la que de la deflexión. La derivada, ¿no? Algo así también. Entonces, el ángulo de deflexión, la derivada de deflexión. A ver, ¿qué conozcan, Entonces, elemento incógnita, ¿cuáles eran las para las que resolvemos en esfuerzos? Los desplazamientos, así es. No sé si a veces es que quieres hacer una respuesta, no puede ser. Pero sí, los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos son las deflexiones que sufre la viga, ¿estarán de acuerdo? Entonces, ahora, cuando yo analizo deflexión de vigas, no solo puedo conocer la deflexión, sino su derivada, ¿no? Que es el ángulo de deflexión. Son dos cosas típicas a encontrar en el problema de deflexión de vigas. Entonces, eso como traduciéndolo al elemento finito, que decíamos, el elemento tiene sus nodos y en sus nodos se puede desplazar para acá, para acá. Entonces ahora, cuando yo tengo una viga, los nodos de esa viga, que discretizan esa viga, se pueden mover para acá, para acá, para acá, X y Y. Pero pueden rotar alrededor de X, pueden rotar alrededor de Y, pueden rotar alrededor de Z, porque son esos ángulos de deflexión que puedo encontrar. Eso le agrega 3 grados de libertad más a cada nodo con el cálculo de vigas. Eso me trae algunas consecuencias. Una de ellas es que, por ejemplo, yo ya no puedo usar un algoritmo de interpolación simple como el de Lagrange, que era el que se utiliza, decíamos que se utiliza típicamente en elemento finito, hasta en la construcción inicial del método. ¿Por qué? Pues si yo ya tengo más información, tengo que aprovechar esa información extra que puedo tener, en este caso las derivadas de mis desplazamientos. Si yo ya conozco la incógnita en un punto y su derivada, entonces no solo conozco su valor, sino la tendencia con la que va ese valor de respuesta, ¿están de acuerdo? Eso me permite usar un algoritmo más sofisticado de interpolación. En ese caso, un algoritmo típico que considera las derivadas de las incógnitas es una interpolación del tipo hermitiana, por ejemplo. Pero fuera del aspecto matemático, pensemos en qué nos ayuda, o del rigor matemático, no del aspecto, sino del rigor matemático, desarrollar métodos y la chingada. ¿En qué nos beneficia el conocer la derivada del incógnito? ¿Qué beneficios puede tener? Por ejemplo, decíamos, una condición de frontera esencial que era una respuesta ya, ¿no? Nos decían, lo que incógnita vale aquí es. Entonces decíamos, ahí fijábamos la respuesta. Si ahora me dicen, tu incógnita vale aquí esto y su derivada vale esto, ¿qué puedo hacer con esa respuesta? Yo digo, aquí vale esto y tiene esta pendiente en ese punto. Puedo ajustar mucho mejor mi respuesta al tener esa información extra. Entonces, un modelado completo de un caso que implique deflexión requiere que le demos esos grados de libertad extra a nuestros elementos, a los nodos de nuestros elementos, esas rotaciones extras. Debemos permitírselas para tener una buena aproximación al cálculo de deflexiones. Como consecuencia, yo puedo tener mejores respuestas, un mejor ajuste de respuesta. Pero conozco la incógnita, conozco su derivada, con otro grado de libertad, puedo ajustar mucho más bonito mi curva de respuesta. Y teóricamente, ustedes pueden estudiar una viga en deflexión, una condición sencilla de deflexión, con 20 elementos, con 100 elementos, con 200, con 100.000 elementos finitos, y obtener el maldito resultado que les daría un solo elemento finito. Porque conocen la derivada de sus incógnitas. Y eso permite ajustar mucho mejor la solución. Esa prueba la van a hacer ustedes en su casa si tienen curiosidad, si no, pues ya, nada.
Porque aquí no vamos a perder tiempo en esa pregunta. Antes sí lo perdíamos, pero ya no. ¿Qué sería la prueba? Hago la malla con un chingo de elementos, hago la malla con menos elementos y los resultados van a ser exactamente los mismos, bajo las mismas condiciones de carga. Eso debido a cómo ataque el software. Entonces, siempre importante, cuando van a atacar un problema así, utilicen elementos adecuados para hacer la solución. Aquí no vamos a estar trabajando con sólidos, con cuerpos sólidos, siempre vamos a trabajar con líneas. Y ahí varía, depende de su software, pero por ejemplo, citar algunos. En COMSOL, que lo llegan a utilizar ustedes, en COMSOL hay un módulo específico para analizar vigas. Se llama Viga, así el módulo se llama Viga. Y tiene un módulo específico para analizar estructuras. Por ejemplo, porque ya da esas propiedades a nuestros elementos. SolidWorks, si yo quiero modelar una viga, yo le puedo dar clic derecho a mi cuerpo y decirle tratar como viga. Y entonces la simplifica a un cuerpo de líneas. Y solo reconoce los nodos extremos. Siempre todos los softwares van a mudarse a trabajar en líneas cuando hablemos de deflexiones o queremos hacer cálculo de deflexiones. ¿Vale? Nada más tengan ese detalle en mente. Bien, aquí cómo vamos a construir nuestros cuerpos de línea en el ANSYS. Muy sencillo, vamos a hacerlo a través de puntos. Como nota al pie, los que traigan Mac. Hay pedos luego con puntos. ¿Cómo los vamos a generar? Luego no aparecen gráficamente en su pantalla, no sé por qué. Pero probamos a ver si sí hacen. ¿Va? No tengo Mac, está reprobado. Entonces, vamos a generar puntos como se llama punto, ¿no? Está aquí, o si no está en el menú de crear, hasta abajo casi está la herramienta de crear puntos, ¿vale? Point. Ahora, Design Modeler nos permite generar tres tipos diferentes de puntos. Puntos para construcción, puntos de carga, puntos de soldadura. Nosotros ahorita vamos a trabajar única y exclusivamente con puntos de construcción que nos van a servir para generar geometría, en este caso, cuerpos de línea. Después, tenemos distintas formas de generarlos. Podemos generar puntos desde un archivo coordenado, podemos generarlos por una secuencia, por un número de divisiones, o podemos meter un solo punto o dar entrada manual. Entrada manual permite múltiples puntos en una sola operación. Vamos a darle entrada manual nosotros ahorita. Al darle entrada manual, aparece Point Group 1 y nos pide coordenadas X, Y, Z, aparece punto. Ahorita vamos a dejar ese primer punto en ceros. Todas sus coordenadas van a ser 0. Vamos a insertar un nuevo punto sobre este mismo comando. Lo que tienen que hacer es colocarse donde dice Point Group 1 y darle clic derecho. Y ahí aparece una opción que dice agregar un nuevo punto. Aparece ahí otro nuevo punto con coordenadas de Z. Y entonces ahí vamos a modificar nuestra coordenada Z. Y nuestra coordenada Z vamos a decirle que está a 3 metros. 3 metros en Z acá. Es todo lo que vamos a hacer. Vamos a darle generar. Nos van a aparecer esos dos puntos ahí negros en la pantalla. Sí, salió. No me deja poner. Sálvalo, puta madre. ¿Fue lo que yo hice? No fue mi primera clase para dormir bien. Vamos a poner 3 metros. En Windows no queda. En Windows no funciona. Windows 10 para. Ya afectó, profe, ya nada. En el clase, profesor. Es que no funcionaba, llegó y funcionó, profe. Ya, olvídalo. Gracias, profe. Vale, no se preocupe. Voy a quedar cerca aquí para que se quede. Sí. Bien, Es que si lo puntos, vamos a generar una línea entre esos dos puntos. Vamos a utilizar en el menú concepto un comando que se llama líneas desde puntos y es el primer comando del menú concepto. Se llama lines from points. Seleccionamos nuestros dos puntos
concepto. Creo que hay que mantener el control apretado para que reconozca los dos. Le dan apply y le dan generar. Pero, ¿Importa el orden? no creo. No creo que tenga. Bueno, sí, güey, porque ahí es el Ajá. centro. Profe, ¿importa el orden o da igual? Ahorita. Ahorita no importa. Va a haber a lo mejor una Sí, ya lo diferencia cuando mostremos unos resultados, pero la próxima clase ahorita. Y lo único que va a hacer es que se va a ver como Como al espejeado, revés, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá. como espejeado el resultado. A lo más. Bien. Entonces, fíjense, El video va a estar al ya revés. generamos un cuerpo de línea para el estudio, ¿Dónde videos? Ahora sí me los puedes pasar. pero vayan aquí donde tienen, o vayan todos donde tienen la pieza, ¿no? Una pieza, un cuerpo, dice ahí, despliegan y va a estar su line body ahí. Seleccionen su line body. Ahora sí no importa la que sigue. Line body, cuando lo seleccionen van a ver de inmediato hay una franja amarilla que dice no hay sección transversal. Un cuerpo de línea no está completo hasta que no le asignemos sección transversal porque se ocupa para hacer todos los cálculos, las propiedades de la sección transversal, momentos de inercia, centroides, básicamente es lo que ocupa el software, ¿vale? Entonces, necesitamos crear una sección transversal y asignarla al cuerpo de línea. Para crear la sección transversal, vámonos al menú de concepto otra vez. La última opción es Cross Section. Después de Cross Section, tenemos un menú de secciones ya predefinidas: rectangular, circular, cubo, secciones en I, secciones Z, L. Y las últimas opciones para que nosotros creemos una persona. No mames, sí soy ¿Vale? incorrecto. Entonces vamos a crear ahorita una sección rectangular, nosotros. Sobre esa sección rectangular nos va a abrir un nuevo croquis. Ya tiene unas cotas asignadas, D y H. Vamos a cambiar ese valor de cotas. Yo le voy a decir que de base tenga, ¿qué verán? 20 centímetros. Punto 20 Punto 20. de nada. 20 centímetros de base y vamos a decirle que tenga 5 centímetros de altura. Mira, mira, mira. Sí, te viste, ¿no? Bueno. Entonces, 20 de base por 5 centímetros de altura. Esta es una de las pocas operaciones en general usando ANSYS que no requiere darle clic a generar. Set Modeler. Ya se creó, ya se quedó guardado. ¿Cómo quedó? Ahí hay que darle clic a generar. Tranquilo. Regresamos a Line Body y le agregamos o le asignamos esa sección transversal que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, ahora, ahí abre Golizo Zoom, supongo que quería ver la sección transversal, ¿no? Entonces, para poder ver la sección transversal, vamos al menú View, y en View ya va a haber una opción que se llama Cross Section Solids. Y les pone en transparencia la sección transversal. Esto es únicamente una ayuda visual. Siempre hay que tenerlo en cuenta, no es más que una ayuda visual para que vean cómo se está asignando la sección transversal. Es importante, a lo mejor ahorita nuestro ejemplo no es tan importante, Como si fuese así. está muy orientada a la sección transversal, pero en algún momento ya construyendo una estructura será importante con secciones que no sean simétricas como la nuestra, ver cómo se está orientando respecto al cuerpo de línea, darle la orientación adecuada. ¿Cómo puedo yo modificar la orientación si esa orientación que está ahí no es la que yo quiero para la sección transversal? Sencillo. Activando su filtro de selección de líneas, recuerden el cubito ese que nada más tiene una línea verde resaltada hasta arriba en sus iconos.
seleccionan directamente el cuerpo línea en pantalla. No me acuerdo. Estás en la mano, Lo agarra, cabrón. ¿no? Es que selecciona la línea. Ya lo seleccioné, chavo. Selecciona. Quítale ese cuadro que pues ahí. No sé qué te digo. De hecho, no debería aparecer. A ver, me acerqué para que sirva. Ah, sí, es ese cuadro. Fíjese. Aquí en el modo de selección. Está seleccionando por caja, familia, selección simple. Te dije que era ese cuadrito. No sabía cómo quitarlo, pero sabía que era Todavía tiene ese cuadro, ¿no? ¿Luego qué? Ya sé. Sí, ya sé. Ya. Si te digo, yo no sé cómo salir de cuadrito. Creo que es porque estoy experimentando. Ok. Entonces, fíjense, cuando seleccionan el cuerpo de línea, les aparece les aparecen las opciones para orientar la sección transversal. Ahí nos dice la alineación, ahorita es ninguna, está por default. Y nos dice la alineación es completamente sobre Y, ¿vale? O puedo rotar, o puedo yo redefinir con una selección en pantalla, o puedo rotar. Vamos a rotar 90 grados, es lo más rápido ahorita, ¿no? Ahí donde dice rotate, cambien el ángulo de 0 a 90 grados. Se nota ahí ya el cambio de orientación de la sección transversal. Así ya nosotros podemos definir la orientación de la sección como sea adecuado para nuestro estudio, ¿vale? Ya está. Entonces, ya tenemos esto. Ahora vuelvan a seleccionar su line body. Si se dan cuenta, ya tiene una palomita amarilla en lugar de verde. La palomita verde normalmente nos estaba indicando acá que la operación ya estaba bien hecha. Nos sigue indicando lo mismo en line body. Line body se generó bien. Sin embargo, para tener un line body completo necesitamos que la palomita sea amarilla. Eso indica que este line body ya tiene sección transversal asignada. Está bien definido. Ok, último detalle. Ya que asignamos la sección transversal, aparece una opción aquí que se llama tipo de offset. Dice offset tag. ¿Qué pasa con el offset tag? Eso nos va a permitir a nosotros controlar cómo es que queremos que se monte la sección transversal sobre el cuerpo de línea. Ya controlamos ahorita la orientación de la sección respecto a la línea. Ahora, con esto vamos a controlar la posición. El default es centroide. Eso implica que va a tomar el centroide de la sección transversal y lo va a montar coincidente al cuerpo de línea. El centroide de la sección transversal es coincidente al cuerpo de línea. Es la opción centroide. Después tenemos al final una opción definida por el usuario. Bueno, pues suena lógico. Lo único que hacemos es que nos va a decir, pues entonces si tú lo vas a definir, dime qué coordenadas XY va a tener tu sección transversal respecto a la línea, al cuerpo de línea. Y esas coordenadas, pues ya nosotros las podemos dar a como sea necesario, ¿no? Si es que alguna de las opciones por default no nos funciona para lo que queremos. Otra opción que tenemos ahí es origen. Lo que hace origen es que toma el origen del croquis del cual se creó la sección transversal y ese origen lo hace coincidente con el cuerpo de línea. Ese es el detalle. En el punto de origen. Entonces el origen del croquis de la sección transversal lo hace coincidente con el cuerpo de línea. Después tenemos una última opción que se llama centro cortante. ¿Ubicaron? Centro cortante. ¿Alguien había escuchado ese término? Pues es un centro. Centro de cortantes. ¿O es algo completamente nuevo para ustedes en la vida? Bien, ¿qué es el centro cortante? El centro cortante es algo que surge
del mismo estudio de deflexión de vigas, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando ustedes estudiaron deflexión de vigas, no sé si les dijeron, pero normalmente aplicaban las cargas sobre una línea específica, sobre la línea del centroide. ¿Se acuerdan? Siempre aplicaban cargas sobre la línea del centroide. ¿Por qué hacían eso? Si no aplico la carga sobre el centroide de la viga, ¿qué pasa? Tiene una componente de torsión, porque entonces se genera un brazo de palanca de aplicación de carga con el centroide. Eso va a generar una torsión. La torsión, ¿qué genera? ¿Qué tipo de esfuerzo genera? Cortante. Exactamente. La torsión genera cortante. De ahí el nombre centrocortante. En las secciones transversales regulares simétricas, el centro cortante coincide con el centroide. Por eso solo nos preocupa cargar sobre el centroide. Sin embargo, hay secciones transversales donde el centro cortante ya no es coincidente con el centroide. Tiene un desplazamiento respecto al centroide del centro cortante. Entonces, en ese tipo de condiciones, a mí lo que me interesa es cargar sobre centro cortante para evitar la torsión, no cargar sobre centroide. De ahí es donde surge que el software nos dé la opción de poder aplicar o de poder montar nuestra sección transversal sobre centro cortante, ¿vale? Entonces, pero eso surge, les digo, no en secciones regulares, así, ¿sabes? Es hermoso, ¿no? Y el centroide rifa el gobierno. Ya llega a haber secciones donde ya no es coincidente el centro cortante con el centroide, y ahí es donde podemos tener esa componente de torsión. Para evitarla, entonces se carga directo sobre el centro cortante. Por eso nos permite el ANSYS hacer eso. Muy bien. Entonces, eso es todo respecto al repaso rápido de nuestra generación de cuerpos de línea. Pues vamos a cerrar Design Model, por favor, y vamos a abrir nuestro modelito. Centroide, pero igual ahorita nos da lo mismo. Centroide, origen, o Shear Center nos va a dar lo mismo para este caso. ¿Tenemos geometría? Ahorita abrimos nuestro modelo en el Mechanical, por favor. Mecánica. Lo que salga para no reírse. ¿Vas a trabajar o ya? No, Más relación. es que el martes no. Es festivo. Porque el festivo de salen temprano. Salen a las 9:30. ¿Crees que aquí llegó el Debemos tratar de bajar el Modelo, ¿no? Bien, entonces ya se abre nuestro modelo en Mechanical. Y lo que vamos a hacer ahora es no necesitamos hacer mucho, vamos a mallarlo y ya. En cuanto mallan, cuando hacen su mallado, les muestra otra vez como si estuviera sólido. Otra vez, ayuda visual nada más. ¿Vale? Calcula sobre cuerpos de línea. Entonces, ya tenemos ahí nuestra pieza. Malla también. ¿Qué calidad creen que tenga la malla? Buena. muy buena. Ah, vaya. Mira. Excelente. Perfecta nuestra malla, maldita sea, ¿no? Nada podría salir mal con puros pedazos de línea, ¿no? Es mi relación. Otro punto de trabajar con grupos de línea, bueno, no tenemos que preocuparnos por la calidad de la malla, solamente por la densidad de la malla, ¿no? Ok, ya estamos. Me llama. Le dice 21 elementos, 43 nodos.
Si esto lo hubiéramos hecho en sólido, porque el análisis de pandeo que vamos a construir ahorita se puede hacer sobre sólidos y líos, porque aquí no estamos en deflexión ni nada. Pero seguramente hacer esa barrita en sólido 3 metros de largo en esa sección transversal, por lo menos nos hubiera acarreado, yo creo que barato, 5 veces más elementos. Por ejemplo, se hace más largo el tiempo de compra. Bien, ya tenemos la malla. Ahora vamos a aplicar condiciones de frontera. Quiero construir un análisis de pandeo simple, entonces vamos a empezar con la condición de carga más sencilla bajo la cual se puede presentar pandeo. Quiere decir entonces un empotramiento en un extremo, fixed support en un extremo, en un punto tendríamos que aplicarlo, ¿no? Porque estamos con una línea, su frontera será un punto. ¿Cómo no? Ahí está, bien claro. Un solo punto. Pues para que salga igual, güey. Para que se Sí, estás al revés. otra vez, ¿no? Sí, sí. Su pinche madre. Ahora, en el otro punto del otro extremo de nuestra línea vamos a aplicar una fuerza. Huevo está. Una fuerza que va a ir en Z negativo. Pero la definimos por componentes, no como vector, la definimos por componentes y le damos componente Z de menos 1 newton. ¿Una fuerza? Arriba. Y aquí, bueno, vamos a Así hacer junto. exactamente, como lo ¿Cuánto? tenemos en pantalla. Con la plata. Y aquí en Define Recuerden ponle que para poder o para que se dé el fenómeno de y pandeo, el Z, o más ponle elegantemente menos dicho uno. de inestabilidad elástica, necesitamos una carga compresiva. Si hay tensión, no puede haber inestabilidad elástica. Ah, entonces yo le pongo más 1, ¿no? No, porque está bien. Sí, güey, porque de este lo tiene fijo, entonces le pone uno normal. Y bueno, no creo que un Se- Newton se le haga comprime mucho a más. nuestra viga, ¿no? De 3 metros de Pero largo no es eso. Ah, de acuerdo. y Sí. 1000 kilos de acero, ¿no? Entonces, no pasa nada. Y tampoco hemos construido el análisis de pandeo, entonces, estoy haciendo un análisis previo. Denme resolver. ¿Qué le puso? ¿Información? ¿Información? No le pasa nada. Y no vamos a mostrar resultados de nada, no nos importa ver qué pasa con un Newton, ¿no? Ah, no nos importa. Entonces, resolvemos, ya que esté resuelto lo cerramos, ya. No nos importa ahorita. Vamos a construir ahora sí nuestro estudio de pandeo. Todos vamos a ubicar, ahí debe haber un módulo que se llama... Carajo, no, en el laboratorio no está instalado. No, sí está. No, es que en versión 16 ya se llama de otra forma. Esta es versión 15. En versión 15 se llama linear buckling. Versión 16 se llama eigenvalue buckling. Está más arriba, por eso voy al capítulo no lo vi. Y luego, ¿para? Bien. Si le dan, ¿qué hizo Abrego? ¿Le dio doble clic? No, la jalé y ¿La jaló? se seleccionó. ¿A dónde la tiras? ¿Pero dónde lo tiraste, güey? Ah, voy otra vez. Pónganlo sobre la solución. Se va a escuchar, güey. Dice que no. Tomen linear buckling y déjenlo caer en la solución Sí. del static estructural. Para que se hagan todas esas conexiones que se ven en pantalla de manera automática. No, muy viejo. ¿Qué pasa? ¿O qué se está haciendo? Porque no es SAMSET, es la normal. Ah, sí, es cierto. Mi análisis estático Ay, estructural que no, construí ahorita ¿Y qué se está lo estoy utilizando como una condición de preesfuerzo, así se le va a llamar ahorita. Es una condición de preesfuerzo para el análisis de pandeo. Entonces, lo que va a hacer mi análisis estático, ¿se dan cuenta? Le comparte datos de materiales, le comparte geometría, le comparte el modelo, eso quiere decir que la malla ya está heredada también. Y la solución de mi análisis estático estructural está como setup de linear buckling.
Eso quiere decir que mi solución estático estructural es como una condición inicial para el linear buckling. Es lo que se le llama la condición de preesfuerzo. Tome en cuenta esta carga previa para después llevar a cabo este estudio. Siempre que construyamos ahorita nuestros análisis de pandeo lineal, vamos a usarlos con condición de preesfuerzo 100. Pandeo lineal ya solo se va a hacer cargo de calcular los modos de pandeo, ¿vale? Ese es el resultado que nos va a dar, modos de pandeo. ¿Qué es un modo de pandeo? Un modo de pandeo está compuesto de dos cosas. Uno, un perfil de deformación que sufriría el elemento estructural, y el otro punto que compone un modo de pandeo es una carga crítica asociada ante la cual se va a dar ese perfil de deformación, ¿vale? Entonces, volvamos a abrir nuestro modelo, pero nuestro modelo de la estática estructural. Modelo de la estática estructural. En cuanto abrimos, debemos ver que hay ya una carpeta de linear buckling que tiene una condición de preesfuerzo, que es nuestro estudio estático estructural anterior, y que está listo para resolverse, pero todavía no. Vamos a darle clic en Análisis Settings. Y la primera opción que aparece ahí es el número máximo de modos a encontrar. Es decir, yo ahí le voy a decir al software cuántos modos de pandeo quiero que encuentre. Por default solo me va a encontrar el primer modo de pandeo, la primera carga crítica. Vamos a pedirle 6. Cambiamos ese 1 por un 6. Y ahora sí le damos resolver, pero le damos resolver a linear buckling. Si le doy resolver a linear buckling, primero resuelve la estática estructural y ya después resuelve el linear buckling. Si yo le doy solo resolver estática estructural, solo resuelve estática estructural y ya. Tendría que volverle a dar resolver para que resuelva linear buckling. Ok, entonces, información de la solución, solution information, no, solution de linear buckling, seleccionenlo. Cuando seleccionan el solution asociado a linear buckling, les debe mostrar gráfico y tablas como el de la pantalla, ¿vale? La tabla, centrémonos en la tabla. Esta tabla que indica multiplicadores de carga. Entonces decíamos que un modo de pandeo se iba a componer de un perfil de deformación y una carga crítica asociada. Este multiplicador de carga es lo que nos define la carga crítica. ¿Por qué lo maneja como multiplicador? Porque yo construí una condición de preesfuerzo, donde yo ahorita escribí un solo newton, pero donde yo pude haber puesto ya una carga de un análisis previo. 800 newtons, 12.000, 20.000, los que sean. Ya los escribí. Entonces lo que me dice o me calcula el software es, bueno, tu carga crítica para el primer modo de pandeo va a ser la fuerza que aplicaste aquí multiplicada por esto. ¿Vale? Eso les va a dar la carga crítica. Ahora, generemos los modos de deformación o los perfiles de deformación. ¿Qué vamos a hacer en la tabla? Vamos a agarrar todos nuestros resultados, nuestros 6 resultados. Vamos a dar un clic derecho. Vamos a decirle que cree Mode Shape, dice ahí Mode Shape Results. Y les genera 6 deformations, ¿no? 6 total deformations. Les dan evaluar resultados. Y muestren el primero. Muéstrelo de frente a X. No, aquí, perdón. Ahora sí. Vamos a exagerar esto. Cambio la autoescala y denle. Ahí tenemos nuestra columna. ¿Cómo se cambiaría ante qué carga crítica asociada?
Ya pueden repasar esos 6 Total Deformation y les va a mostrar los perfiles distintos de deformación que pudieran llegar a tener ante esas cargas críticas. Recuerden que estos estudios se hacen porque se puede dar la falla de un elemento estructural sin llegar a superar el esfuerzo de excedencia del material. Por eso es un caso de análisis separado. Es un estudio que se debe llevar a cabo de manera separada, ¿vale? Esa ya tengo mi condición de mis modos de pandeo, todos mis modos de pandeo calculados de manera introductoria. Así trabajamos un estudio de pandeo. El estudio de pandeo aquí en ANSYS tiene la capacidad de no solo trabajar sobre elementos cuerpos de línea, sino que también trabaja sobre cuerpos 2D o cuerpos superficie y trabaja sobre cuerpos sólidos en 3 dimensiones. Igual y hacemos un ejemplo, a ver, con un cuerpo sólido, pero primero vamos a concentrarnos en la estructura, ¿vale? Entonces, si quieren, guarden hasta ahorita el proyecto. Hay dos o tres detalles a discutir todavía sobre este estudio, pero se acabó la clase de hoy. Entonces, lo repasaremos el lunes. ¿Vale? Cuídense mucho hasta entonces. Ya váyanse a su casa. ¿Sí? Porque es el lunes. Chale. ¿El lunes hay clase? El lunes